Bueno, yo quería zanjar este tema, pero había una reflexión más que me parece importantísima que lo debatamos, aunque sean unos segundos, Ricardo. Sí, a mí me parece una vergüenza que haya pasado desapercibido el tema de los derechos humanos. La cantidad de violaciones, haberle entregado la frontera a los carteles, no es que nadie esté ahí, está controlada por los carteles. Los miles de niños que no se sabe absolutamente dónde están, habérselo entregado como soldados o mulas, como usted decía, del narcotráfico. Todas estas son situaciones que son grandes violaciones de derechos humanos y que probablemente alguna vez Estados Unidos o las autoridades que estuvieron detrás de estas políticas van a tener que rendir cuenta por ser una característica del país donde vivimos. Dan, hablando de los niños, yo le decía a Juan y le estaba diciendo a Ricardo que no ha habido un solo legislador, congresista, senador, que se haya sentado conmigo en el último año y medio, que yo no le haya preguntado por esos, se calcula porque no hay cifras reales, por esos, te diría 350.000 niños están diciendo que están perdidos. Es decir, cuando la gente ponía el grito en el cielo de los niños en las jaulas, yo les pregunto a las personas que nos están viendo, ¿qué habrá sido de esas criaturas? No, es algo triste, yo creo que es algo vergonzoso por parte de esta administración que hayan fallado de esta forma. Pero sabemos que los medios de comunicación siempre solapan a lo que es la administración de la izquierda cuando ellos están fallando en algo, pero bajo las mismas condiciones, claro, sabemos que Ocasio-Cortez se reportó ahí al lado de lo que era ese edificio donde según tenían detenidos a los niños, haciendo un espectáculo, llorando por los niños que estaban detenidos ahí en ese edificio. ¿Dónde está Ocasio-Cortez? ¿Dónde están las lágrimas de ella con los niños que están sufriendo bajo la administración de Biden? Yo creo que es una hipocresía que estamos viendo aquí por parte de los medios de comunicación y estos líderes que según lloraban antes bajo Trump. Es un espectáculo y es algo triste y vergonzoso, la mera verdad, Mariana. Te agradezco muchísimo, mi querido Dan. ¿Dónde están las lágrimas de cocodrilo y ese moco fácil que yo digo siempre, la señora Jennifer López y todo Hollywood llorando, acongojados por lo que puede llegar a pasar si llegaba esta administración? Señores, tengan un poco de vergüenza para llorar y hacer todos esos espectáculos sin preguntarse siquiera qué ha sido por cada uno de esos niños, 350.000 que están perdidos gracias a esta administración. Muchísimas gracias, mi queridísimo Dan. Siempre un placer, un abrazo. El placer es mío. Y nosotros continuamos acá porque hay otro tema, obviamente, que ha sido fuerte, que ha sido la decisión aparente del presidente Biden de autorizar a Ucrania para que utilice los misiles de largo alcance. ¿Qué es lo que pasó con eso? Yo se lo contaba brevemente, que Rusia ha dicho, si uno de esos misiles ataca territorio ruso y pone Made in USA, se va a considerar un acto de guerra y esto puede traer consecuencias graves. Esa es la doctrina tradicional desde la Unión Soviética en cuanto al empleo de armas nucleares y Putin, como sabemos, rescató algo de esa época que estaba en segundo nivel, pero que ahora le dio mucha prominencia y es la disuasión número uno, que es la utilización del armamento nuclear para fines tácticos. Ese es un elemento, pero quedan 2 meses, viene el invierno y si ustedes se fijan, hay anuncios que todavía no se concretan. Todavía Ucrania nunca recibió la cantidad de aviones que necesita. No tiene la cantidad de pilotos. No hay ni quedan con el tipo de destrucción terrible que los somete diariamente Rusia. No tienen simplemente la cantidad de aeropuertos. Evidentemente, si vuelan desde un país vecino, pasa a ser un blanco legítimo. Yo dudo que esto se pueda implementar. Sí, yo creo que también. Que se entreguen. Y si se entregan, como no se ha anunciado de dónde sale este dinero, seguramente van a tener que sacarlo. Claro, porque ellos tienen ya... son los lugares donde guardan el armamento los Estados Unidos. En Gran Bretaña se ha anunciado que esto es tan grave que si hoy día quisieran enviar la flota contra una dictadura sudamericana como ocurrió en las Malvinas, simplemente no tienen las armas. Claro, pero para que nuestro público esté claro, o sea, Biden ya les dio a Ucrania ese armamento, esos misiles TAC de largo alcance que podrían llegar a cualquier ciudad de Rusia, pero lo hizo con limitaciones de no utilizarlos dentro de territorio ruso precisamente para evitar ese tipo de conflicto. Es decir, si finalmente se autorizara, ¿cuántos tienen? Porque tampoco creo que sean demasiados. Existe una realidad que la última lifeline que le están dando a Cuba
vida, la última vida que le están dando a Cuba viene de Rusia. Ahora Rusia hizo un contrato con Cuba donde van a hacer hoteles nuevos en Varadero, donde van a hacer hoteles nuevos en Cuba. Los únicos que están ayudando a Cuba en este momento, porque hasta los chinos se fueron, son los rusos. Existe una triste realidad. Si nosotros queremos salir de Ucrania, tenemos que ponerle una presión a Putin de que salga de Cuba, porque toda esa gente que están cruzando por la frontera son mandados por Cuba y facilitados por Cuba, por ellos y Nicaragua, pasando la gente por Nicaragua y pasando la gente por Cuba, y también incentivando a Nicaragua, a Venezuela, a que saquen a los prisioneros y los manden por la frontera, lo mismo que hicieron en el año 80 los cubanos. También existe la realidad de las FARC en Colombia, que son todos mandados por los cubanos, son administrados por los cubanos, y toda esa droga que está llegando a Estados Unidos es mandada y administrada por Cuba. Bueno. Y los últimos agentes que le están dando ejército y que le están dando ayuda a los cubanos son los rusos. Así que si los rusos quieren que nosotros salgan, que los americanos salgan de Ucrania, los rusos tienen que salir de Cuba. El tema es que los americanos no han entrado en Ucrania, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Pero le están dando ayuda. Que no entremos en Ucrania. Ahora, yo creo, Ricardo, que aquí, por encima de ya evaluar también el panorama de América Latina, que es importante, como ha dicho Juan, Venezuela, Cuba, etcétera, el influjo que tiene Rusia dentro de este territorio. Ahora lo importante también es centrarnos en lo que va a pasar entre Ucrania y entre Rusia. Trump ha dicho que él no es partidario que esta guerra se estire. De hecho, llevamos 4 años y no se vislumbra ni siquiera un acercamiento diplomático a corto o a mediano plazo. La situación es que se tienen que sentar a negociar, porque mientras Zelensky siga recibiendo el dinero de la organización y siga recibiendo el dinero de Occidente, puede seguir tratando de defender. Y Rusia, por su cuenta, también dice, si ellos están recibiendo, yo voy a seguir haciendo la fuerza, aunque tampoco le conviene. ¿Cómo ves tú entonces este tema específico de los misiles? Porque yo creo que quizá una de las salidas sería la OTAN. Lo que Rusia quiere por encima de territorio es que Ucrania no entre en la OTAN, porque si Ucrania entra en la OTAN, cualquier plataforma de misiles estaría en su mismísima frontera, y eso es lo que quiere evitar, ¿no? Justo. No, si ese es el punto. Yo creo que hay 2 retrocesos que ocurrieron bajo esta administración. El primero, que se creó una alianza que nunca había existido antes, Rusia con China, que fueron históricamente enemigos aún durante el comunismo. Hoy día son los principales aliados contra Estados Unidos. Y el segundo es este elemento en que no hubo, una superpotencia nunca puede caer en eso, se rompió todo contacto con Rusia, que nunca existió también durante la Guerra Fría. Trump tiene razón en un sentido, no existe una idea real de cuán terrible ha sido la destrucción en Ucrania en estos mismos días, no tienen forma de defenderse. Su infraestructura energética está destruida. Para negociar, y si se sientan, hay una larga lista de concesiones que se le puede pedir, porque las últimas 2 no llegaron a ninguna parte. Fue el acuerdo de Minsk, en que supuestamente iba a haber una serie de concesiones por ambos lados y no lo cumplió ni Ucrania ni Rusia. Segundo, no funcionó la disuasión e invadió Rusia absolutamente este tipo de cosas. Está pendiente un acuerdo que tiene que ver con el término de la Unión Soviética, porque hay una serie de elementos en Moldavia, en Georgia, que en cualquier momento puede haber otra guerra, como también ya atacó en este sentido la Unión Soviética. Lo mismo que usted señalaba de Rusia puede ser una exigencia para salir de acá, como hacerle ver a Cuba que va a ser responsable por el tema de Nicaragua. Lo hizo Reagan con pleno éxito con Libia y con otros países. Aquí apunto con todo esto, que hay en la reanudación de estas relaciones, y lo más importante para Rusia es lo que aquí se ha dicho. Como sucesor del imperio soviético, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las fronteras definitivas y qué puede aportar Estados Unidos y qué le pide Estados Unidos a cambio. Me tengo que ir a una pausa, voy a regresar enseguida dándole la palabra a Juan, porque además en todo esto hay un nuevo gabinete que muchos hemos llamado The Dream Team. Y hay un personaje que todos apreciamos muchísimo, pero que Juan además conoce perfectamente bien, que es Marco Rubio. Correcto. De eso vamos a hablar justo al regresar de la pausa, y ya sabe usted, tiene ahí su teléfono en pantalla, llámenos por favor, que su opinión cuenta, 786-254-5052. Me sacaste la palabra.